Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Todos los incendios declarados en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, avanzan sin control por segundo día consecutivo. Según la última actualización, ya son 10 los fallecidos. Las llamas se llevan por delante los coches, las casas y los comercios de miles de personas, mientras el viento sopla aún con demasiada fuerza. Hasta el momento han ardido más de 14.000 hectáreas y son al menos 10.000 las infraestructuras afectadas. Las autoridades han emitido hasta 400.000 órdenes de evacuación. Hasta bien entrado el fin de semana, el pronóstico del tiempo no va a ser de gran ayuda en las labores de extinción y las autoridades reconocen que faltan medios, sobre todo agua. Ya ayer vaciaron los tanques de la empresa de servicio local y han tenido que recurrir al agua de las piscinas de los vecinos, que resultan completamente insuficientes. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. I am praying it doesn't, but based on the devastation, that is clear. It looks like a bomb. Explicaba el sheriff del condado esta madrugada que no espera buenas noticias. Describía el impacto de estos incendios como una bomba atómica que hubiera caído en Los Ángeles y pronostica un número mucho mayor de hectáreas arrasadas y probablemente también de fallecidos. Las causas de los incendios todavía se están investigando. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Las llamas siguen avanzando con fuerza, avivadas por este viento huracanado, y a medida que pasan las horas escuchamos testimonios como la de esta mujer que explica cómo tuvo que abandonar a su hermano muerto. When I went back in and yelled at his name, he didn't reply back and I had to get out. Cuando volví a casa y grité su nombre, ya no me respondió y tuve que huir porque las brasas eran tan grandes que tuve que salvarme, explicaba aún en estado de shock. Casas, edificios, tiendas, coches o mansiones de famosos en una catástrofe que, según muchos vecinos, es infernal y apocalíptica. El presidente Joe Biden quiso tranquilizar ayer a los ciudadanos, diciéndoles que está con ellos, que no se va a ninguna parte, y les aseguró tantos recursos como hagan falta, y anunció más ayuda federal para las víctimas y más refuerzo para los equipos de emergencia. Y evitó, eso sí, entrar en las provocaciones de Donald Trump. El presidente electo está utilizando la catástrofe para cargar contra las políticas medioambientales en California. Precisamente esta misma madrugada el sistema espacial Copérnicus ha confirmado que 2024 ha sido el año más caluroso de la historia y el primero en el que se supera la subida de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados. Este era el umbral de alerta establecido para hacer saltar todas las alarmas sobre el empeoramiento del calentamiento global. Javier Gregory. Se confirma el peor pronóstico. Copérnicus, el sistema de vigilancia espacial europeo y el mejor del mundo, acaba de confirmar que el 2024 es ya el año con más calor en todo el mundo desde que existen registros históricos. Pero además es también el primero que supera el nivel peligroso del aumento medio de la temperatura mundial de 1,5 grados. Y esto, a partir de ahora, aumentará todavía más el número y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como advierte a la cadena SER el climatólogo español Ernesto Rodríguez. Que el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que incluyen fuertes tormentas, inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales, están relacionados con el cambio climático. Y Copérnicus acaba de confirmar otro dato preocupante. Este nuevo récord de calor en el año 2024 se ha registrado tanto en la superficie terrestre como en el mar. Y hoy las miradas van a estar puestas en Venezuela. A nuestras 5 de la tarde, Nicolás Maduro va a tomar posesión como presidente del país sin haber ni siquiera publicado las actas electorales. Las movilizaciones de ayer en Caracas y en muchas otras ciudades del mundo tuvieron de todo y sirvieron de termómetro para medir la tensión que se espera hoy en un acto al que todavía el líder opositor, Edmundo González, asegura que asistirá para ser él quien se ponga la bandera presidencial. Pues con la vista puesta en Venezuela llegamos al viernes, es 10 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La líder antichavista María Corina Machado reapareció ayer en Caracas después de 4 meses en la clandestinidad para encabezar las manifestaciones contra el régimen de Maduro. Venezuela ya decidió. Venezuela es libre. La
Fiscalía chavista la persigue por un delito de traición a la patria, pero ella se hizo paso entre la multitud y en medio de una Caracas completamente militarizada pudo darse un baño de masas a grito de "no tenemos miedo". Después del acto fue detenida y luego liberada, según ha explicado en un comunicado su equipo. Ella misma se grabó en vídeo diciendo que solo había perdido su cartera en el camino y ha escrito en Twitter que ya está en un lugar seguro. El régimen niega la detención. El ministro del Interior, de hecho, Diosdado Cabello, ha dicho que todo fue un montaje. Y esa señora se estaba echando aire en su casa desde temprano. Jamás y nunca, jamás. Miren, yo se los garantizo que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. Casi al mismo tiempo, en España, hubo varias manifestaciones en apoyo a la oposición venezolana. En Madrid estuvieron lideradas por los líderes de PP y Vox, por Feijóo y Santiago Abascal. El verdadero compromiso con la democracia se demuestra frente a los dictadores vivos y por eso estamos aquí. El usurpador debe caer, por las buenas o por las malas. El Ministerio de Exteriores español condenó anoche la detención de la líder opositora en un breve comunicado. La previsión es que hoy Maduro tome posesión sin la presencia de mandatarios internacionales. Europa seguirá de cerca lo que ocurra hoy en Caracas, pero la postura no cambia. No van a reconocer ni a Maduro ni a Edmundo González como ganador de las elecciones y se limitan a exigir la publicación de las actas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Bruselas sigue de cerca lo que ocurre en Caracas, pero no varía su postura oficial, la de los 27. No reconocer a Maduro ganador de las elecciones, pero tampoco conceder a Edmundo González la condición de presidente electo. Ya lo hicimos con Guaidó y fue un fiasco, explican fuentes comunitarias, que reconocen que el siguiente paso debe ser más contundente, aunque hay debate sobre en qué dirección. Hemos comprobado que a pesar de las sanciones, Maduro sigue al mando, explican esas fuentes, que señalan que el cambio en la Casa Blanca podría ralentizar y condicionar una nueva postura en Bruselas, que estaría por esperar a la postura final de Trump, con un país al que ha seguido comprando petróleo y con el que conviene acercamientos en materia migratoria, a pesar del perfil más duro del nuevo secretario de Estado, de Marcos Rubio. Fuentes de la Comisión confirman que no ha habido ningún contacto entre las autoridades comunitarias y los líderes opositores en los últimos días y que no habrá ninguna representación europea este viernes en Caracas. La declaración ayer en el Supremo de dos de los periodistas que publicaron el correo que demostraba que fue el abogado del novio de Ayuso quien ofreció un pacto a la Fiscalía complican la acusación de Ayuso contra el fiscal general. Uno de los periodistas era Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales aquí en la SER. Ayer confirmó ante el juez que el día de la publicación él mismo comprobó en persona la existencia de ese correo a las 4 menos cuarto de la tarde. Eso fue mucho antes de que lo recibiera Álvaro García Ortiz. Según la Guardia Civil, el fiscal general lo recibió a las 10 de la noche. El director adjunto del diario.es, José Precedo, accedió también al correo y lo hizo 7 días antes de que lo recibiera García Ortiz. El miércoles, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso y autor del bulo por cuyo desmentido ha acabado imputado el fiscal general, reconoció que se había inventado su teoría. Para el gobierno esto demuestra que difundió el bulo para defender al novio de la presidenta madrileña. Nos ha dado la razón, es así, ha reconocido que era él quien estaba en el origen de una filtración, que era de una mentira y que por lo tanto andar persiguiendo a quien persigue el delito no tiene ningún sentido. De hecho, Miguel Ángel Rodríguez ha dicho que no hizo otra cosa que defender a una persona honorable, al novio de Ayuso, a pesar de que González Amador reconoció, él mismo, haber cometido 2 delitos fiscales por valor de 350.000 euros. Isabel Díaz Ayuso defiende directamente la filtración de su jefe de gabinete. Radio Madrid, Javier Alonso. Ayuso cerró filas con su jefe de gabinete, según la presidenta regional, que volvió a acusar a Sánchez de usar todo el aparato del Estado contra ella. Está justificado que Miguel Ángel Rodríguez, que cobra 96.000 euros del erario madrileño, hiciera gestiones con varios medios de comunicación para defender a un particular, a su pareja. Si ya empiezan a intentar meterme a mí en medio, bueno, pues que mi jefe de gabinete tenga total libertad para defenderme. La dirigente popular también trató de minimizar el hecho de que, como reconoció su jefe de gabinete ante el juez, fuera el propio González Amador el primero que desveló las comunicaciones con la Fiscalía, adulterándolas y rompiendo su carácter reservado. Se le dijo el uno al otro, le mandó el email, es que, en fin, a mí me parecen que son minucias en comparación con lo que está sucediendo en el gobierno, que es utilizar la Fiscalía, la abogacía del Estado, utilizar a los fiscales
Y es que según Ayuso esto solo es una polémica con la que Moncloa dice trata de empatar. El gobierno trabaja ya en un plan para reforzar los juzgados de violencia de género tras la información que les adelantamos ayer aquí en la SER. La nueva ley multiplica peligrosamente su carga de trabajo porque les obliga a encargarse también de la investigación de delitos sexuales. Ante las advertencias de los funcionarios, el Ministerio de Justicia se compromete ahora a aumentar los recursos para evitar que esta sobrecarga impida atender a las víctimas de maltrato. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Para evitar el colapso de estos juzgados, que en unos meses van a atender no solo a víctimas de violencia por parte de su pareja, sino también los delitos sexuales, el Ministerio de Justicia trabaja ya en un decreto para repartir la carga extra. El plan, avanzado por la SER, incluye convertir algunos juzgados genéricos en órganos especializados en violencia machista. Vamos a trabajar para que esos juzgados que van a recibir mayor carga de trabajo puedan tener los medios suficientes para responder. El ministro Félix Bolaños cifraba la sobrecarga en un 20%, aunque según los datos más recientes, en algunos puntos como Barcelona puede ser 4 veces más. Por eso algunos magistrados todavía tienen sus reservas. Es un parche y es una solución parcial. Es la jueza decana de violencia de género de Barcelona. La incidencia de la gripe sigue subiendo y las comunidades, a falta de una estrategia común, refuerzan sus sistemas. Con algunos servicios de urgencia ya tensionados, las medidas pasan por aumentar las camas o por volver a las mascarillas en los hospitales. Todavía no hemos llegado al pico de infecciones y la tasa es ya de 640 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, es menos que el año pasado. Mariola Lourido. La gripe sigue su escalada pasadas las fiestas. En atención primaria la incidencia ha aumentado un 50% en la primera semana del año y se han duplicado los ingresos hospitalarios. Los expertos alertan de las complicaciones como neumonías para mayores y enfermos crónicos. José María Eiros, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, ayer en La Ventana. Condiciona que algunas personas tengan que ser hospitalizadas, ser atendidas a veces en la UCI y fallecer en algunos casos. Y esto no es baladí. Entre 3.000 y 6.000 personas mueren cada año a causa de la gripe. La vacuna reduce a la mitad el riesgo de muerte, pero... Es que hay una desafección en la población que a veces puede preocupar a las autoridades sanitarias, puesto que crece el número de personas antivacunas. 6 de cada 10 mayores de 65 años se han vacunado esta temporada, lejos del objetivo del 75% fijado por las autoridades. Entre 60 y 64 años, solo un tercio. Y de la crónica económica, el BBVA rebaja los requisitos para aceptar la OPA sobre el Sabadell y se lo pone más difícil al banco catalán en su estrategia de entorpecer la operación mediante la recompra de acciones propias. Lo hace a pocas semanas de que sepamos si la Comisión Nacional de la Competencia autoriza o no la fusión de los dos bancos. Jordi Fàbrega. Inicialmente la oferta de BBVA estaba condicionada a que la aceptaran como mínimo accionistas que tuvieran el 50,01% de las acciones del Banco Sabadell. Ahora, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BBVA aclara que la condición es que la acepten accionistas que controlen más de la mitad de los derechos de voto del Sabadell. Esto excluye de la ecuación las acciones del banco de origen catalán que tiene el mismo Sabadell, lo que se conoce como autocartera. Es decir, que si finalmente Competencia y el Gobierno autorizan la OPA y teniendo en cuenta el número de acciones que tiene a día de hoy el Banco Sabadell, BBVA necesitaría obtener el sí de 2.680 millones de acciones del banco para que la compra fuera exitosa. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón, en Radio Zaragoza, Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Con ellos dos vamos a comentar algunas de las noticias de estas dos comunidades, como una que ha causado furor, un pueblo del Prepirineo oscense, en el que hay muchísima polémica por una intervención pictórica, vamos a decir similar, Pepe, a lo del Ecce Homo de Borja. Sí, algo parecido. En la iglesia románica del núcleo de Latre, que tiene 8 habitantes, un descendiente de la localidad, decidió hace unas semanas pintar sin pedir permiso la techumbre interior de la iglesia. No se le ocurrió mejor idea que hacerse retratar como San Matías, que es el patrón de los sastres, los arquitectos y los carpinteros. Se da la circunstancia de que este particular mecenas, llamado Eduardo Lacasta, es un empresario del sector inmobiliario que en 2020 fue condenado por fraude. El delegado del obispado de Jaca, Jesús Lizalde, explicaba a la SER que hace unos días habló con él sobre lo que había hecho. Al final localicé a este señor, le dije que tenía que venir aquí para charlar un rato sobre este tema. Estuvo el día 31 de diciembre y se dio cuenta de que había metido la pata y entonces
pidió perdón, que había sido un poco inconsciente. Lizalde señala que tiene que hablar con Patrimonio del Gobierno de Aragón para ver qué hacen ahora, aunque hay voces que ya dicen que, hombre, que igual estaría bien dejarlo por si tiene el mismo tirón turístico que el pues extremo de Borja, claro. Exacto, a lo mejor es un filón. Un buque de Estados Unidos fondeado en Las Palmas, cargado, Agustín, de material militar. Sí, lo llamativo de este barco, que es un barco de logística de la Navy americana, es que se pegó 4 días circulando, bueno, navegando mejor dicho, en aguas internacionales entre Tenerife y La Palma. Iba de una isla a otra, se acercaba a una isla a otra, pero no fondeaba, dando vueltas. No atracaba. Nada, no se sabe exactamente por qué. Bueno, viene cargado de material militar, se supone que va a algún lugar de apoyo al ejército norteamericano, pero después de 4 días dando vueltas en la misma zona, finalmente ha fondeado en el Puerto de la Luz en Gran Canaria, que es donde está. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, que busca funcionarios voluntarios para llevar a los gigantes y a los cabezudos. Sí, el plazo para presentarse termina hoy. En concreto son 14 gigantes y 11 cabezudos. El Ayuntamiento va a hacer una prueba tipo oposición para los que quieran formar parte de la lista para relevar a los miembros de la comparsa. El primer requisito es ser funcionario interino del Ayuntamiento en activo. La prueba se hará en un día, la fase de concurso en 2, y en caso de empate se tiene en cuenta, en primer lugar, la calificación en la prueba de baile. En segundo, claro, porque llevas los claro, gigantes. Y tienes que bailar con los gigantes, sí. Segundo, la experiencia previa. Y en tercer lugar, el criterio de género. Y por supuesto, tener un buen estado físico y de salud, porque el peso de los cabezudos y los gigantes pues oscila entre los 20 y los 50 kilos. Bueno, y nacen 2 camellos de una especie en peligro de extinción, Agustín. Pues sí, la especie es el camello canario, particular de las islas. Hay 1.200 ejemplares. Nacieron en Fuerteventura, en un centro precisamente de cría de camellos. Se llaman Tacho, y el nombre del otro te va a gustar porque el recién nacido se llama Amanecer, que es una cosa que aquí en el Hoy por Hoy llevamos muy bien. Como si lo hubiéramos apadrinado nosotros. Pues poco más o menos. Qué bueno, Tacho y Amanecer, 2 camellos de una especie en peligro de extinción que han nacido en Canarias. Pues a los 2, Pepe, Agustín, gracias. Adiós. Un beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes y, como todos los viernes, Pepa Blanes nos trae los estrenos que podemos encontrar este fin de semana ya en los cines. El arte como catarsis es lo que defiende Las vidas de Sin Sin, uno de los estrenos destacados de esta semana, que cuenta cómo un grupo de presos cambió su vida gracias a un taller de teatro. Este programa se creó con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión de los presos. Que el trauma se hereda generación tras generación da cuenta a Real Pain. Es una película sobre las consecuencias del Holocausto en los nietos de los supervivientes, con Jesse Eisenberg y Kieran Culkin. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Sobre el poder curativo del arte habla también La mitad de Ana, la ópera prima de Marta Nieto sobre una madre y sobre las infancias trans. Eso no es lo que dice el protocolo. Pero es que el protocolo establece un sistema muy binario que prácticamente te obliga a elegir entre niño o niña. Emma Suárez y Natalia de Molina protagonizan Desmontando un elefante. Es un drama familiar sobre silencios, convivencia y adicciones que dirige Aitor Echeverría. Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera? Que no me quiero quedar sola. Y por último tenemos a Sean Penn, que vuelve también a la cartelera con Ciudad de Asfalto, la historia de 2 médicos en una ambulancia que recorre las convulsas y peligrosas calles de un Nueva York cada vez más inhóspito. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.